La muerte nos persigue desde el nacimiento, desde el llanto desconsolado que no es más que un grito de auxilio involuntario. Pero hay personas que aceleran tu estadía en este mundo, ya sea por celos, por envidia o simplemente porque sí. Hoy les presentamos un top con el fin de informar, pero el plato principal del viaje que estamos a punto de emprender es el terror. Ese temor que hace volar tu imaginación a donde se sitúan estos eventos, deseando nunca estar en el pellejo de estos desafortunados. Bienvenidos al top 5 de asesinos seriales en Panamá. Sylvano Ward Brown era un delincuente calculador, una persona fría de un alto coeficiente de inteligencia. A esta conclusión llegaron los psicólogos después de un análisis, cuando este asesinó a sus dos últimas víctimas. Ward Brown inició su carrera delictiva cuando tenía 16 años. Su primera víctima fue Paula Caballero en 1959. Por este crimen cumplió una parte de su pena en el Tribunal Tutelar de Menores. Estando allí, lo sorprendió la adultez y cumpliendo su mayoría de edad fue trasladado a Coiba. La pena que cumplió en 12 años lo capacitó aún más para delinquir posteriormente, en una forma metódica, cada vez más calculada, más medido y con una inteligencia superior. La descripción psiquiátrica de un experto de la época fue: Sylvano no es un enfermo mental, no es psicótico, no es oligofrénico, ni tampoco un epiléptico. Él es de una personalidad psicopática, amoral con mezcla de psicópata sexual. Los psicópatas amorales son individuos de sensibilidad casi nula, antisociales y perversos, desposeídos de compasión, de vergüenza, de sentimiento de honor y conceptos éticos. El 22 de agosto de 1959, Paula Caballero, de 18 años, se encontraba en su casa en San Francisco. Sylvano intentó introducirse a la residencia de Paula y ésta lo sorprendió. Él le dio una puñalada en el pecho. Paula trastabilló y después se desplomó al suelo. Pocos minutos después, falleció. El 7 de junio de 1973, Sylvano entró a una casa de citas, conocidos en otros países como moteles, y en Panamá como Push Button. Entró con Rosa María Gómez, una prostituta colombiana de 32 años de edad. El despiadado estranguló a Rosa con las manos y luego con el fajón que llevaba para asegurarse que estaba muerta. Dijo que lo hizo porque ella se burlaba de su impotencia sexual. 13 días después, el 19 de junio de 1973, Dalila Gaitán Troya, de 32 años, se convirtió en la siguiente víctima, usando el mismo modo de operar. Entró en el motel, luego la golpeó en el rostro y la estranguló con las manos, y luego con el suéter de ella. El cuerpo de Rosa fue encontrado en un paraje solitario. El de Dalila estaba en otro lugar desolado, cerca al templo Bahá'í, en San Miguelito. Ambos cadáveres estaban en la misma posición, desnudos, una con su suéter atado al cuello y la otra con un cinturón con el que fue ejecutada. Sylvano legalmente pagó por su serie de crímenes, pero probablemente aún vive en algún lugar de Panamá, tal vez anciano, tal vez arrepentido, tal vez no. Martín Wright Cotto. En 2006, y tras tener a sus espaldas un infame crimen, Martín Wright Cotto, de 23 años, seguía libre, pues las unidades no daban con las pistas de los responsables de la muerte de Damaris Mendoza, de 62 años, una prestamista. Martín aprovechó su posición como agente de seguridad en un apartotel en Punta Paitilla y siguió de cerca por varios días los pasos de quien sería su próxima víctima. Caía la madrugada del 15 de septiembre de 2007 y en medio de la penumbra Martín, junto con otros dos compinches, estaban atentos a la llegada de la joven Ana Mercedes Medina Escobar. En silencio la siguieron, y cuando ella abría la puerta fue acorralada por sus captores, quienes sin importarles,
tener sus rostros visibles procedieron con sus acciones. Ana Mercedes fue obligada a entrar en su apartamento a la fuerza, donde por medio de amenazas tuvo que entregar joyas y la tarjeta de débito, de donde posteriormente sacaron $1,000. Dentro de ese apartamento, la joven pasó sus últimos momentos, los que simplemente fueron aterradores. De acuerdo al protocolo de necropsia, la causa se debió a muerte súbita de origen cardíaco, pero no se puede excluir que la muerte haya sido causada por asfixia mecánica, específicamente por sofocación, ya que se encontró una zona de hemorragia sobre la arteria aorta. Pasaron los meses y Martín seguía gozando de su libertad, hasta cuando fue detenido en octubre de 2007. Mientras permanecía detenido en La Joyita, se fugó del pabellón de máxima seguridad y fue recapturado en el 2008 en San Miguelito, cuando se encontraba en casa de una concubina. Finalmente, Martín fue enjuiciado por los delitos de homicidio y violación y condenado a 30 años de prisión, más los 20 años de prisión por la muerte de la prestamista. A pesar de todo, se declaró inocente. Con él, fue condenado por el tribunal a 25 años de prisión su cómplice Álvaro Zamudio. La funcionaria del Ministerio Público sacó a relucir como argumento que, estando preso, ordenó a unos sicarios disparar contra una joven menor, madre de su hija, por motivos de celos. Carlos Meneses Lambis no soportó que María Luisa Caballero lo dejara. Ya habían pasado 4 meses de noviazgo cuando ella, una chiricana que entonces tenía 37 años, se cansó del trato hostil que él le daba. Recién terminó la relación, varios familiares pudieron observar que ella tenía un moretón en una pierna, lo cual provocó sospechas de que estaba siendo maltratada. Esa es la versión de los familiares de María Luisa, quienes también creen que Meneses Lambis la raptó e hizo quién sabe qué con ella. Fue vista por última vez en Vistalegre de Arreján. Lo que nunca sospecharon los familiares de María Luisa es que mientras Meneses Lambis trataba de reconciliarse con ella, estaba siendo acusado por el crimen de Rafaela Ábrego. El cadáver de esta mujer de 44 años fue hallado en mayo de 2002, en un parque del corregimiento de Betania, con una herida en una pierna que le afectó la arteria femoral y produjo una hemorragia masiva. El 14 de mayo de 2003 fue la última vez que vieron a María Luisa Caballero, cuando salió de su casa, en Vistalegre de Arreján, para hacer una llamada telefónica donde su vecina. Leticia González, otra de sus víctimas, fue asesinada en junio de 2004, en el sector de Veracruz. Meneses Lambis es el prófugo más conocido de Panamá, tanto así que cuando encontraron los cadáveres de 2 mujeres en el corredor sur, corrió el rumor de que él era sospechoso. Las apariencias engañan, y mucho. Este señor que ves a continuación, con cara de ser buen amigo y humilde desde su nacimiento, también es un psicópata y homicida confeso. Y es que a Juan Silvestre Rodríguez Sánchez, de 51 años, le gusta matar con rifle. En 1999, su mujer le colocó una denuncia por violencia doméstica, pues el hombre era un golpeador empedernido. La mala reputación no le importaba a Rodríguez. Un día cualquiera, Rodríguez se llenó de ira y quería matar a su mujer, pero su cuñada intervino y lo pagó con su vida. En efecto, la mató con un rifle. Rodríguez fue condenado a 20 años de prisión. Sin embargo, solo pagó 8 años y meses, debido a que su estado de salud se complicó. Supuestamente, el hombre sufrió una grave infección crónica en su boca. Luego, fue diagnosticado con cáncer, y por eso y otros términos legales se le envió a su casa. Pasaron los años y el sujeto en cuestión rehizo su vida junto a María Yamilet Gordón, una mujer 20 años más joven que él. Tiempo después, la pareja tuvo un hijo que se le unió al otro infante que ya tenía Yamilet. La relación era muy buena,
pero todo lo bueno tiene su final. En 2016, las cosas cambiaron y la violencia hizo su aparición, por lo que María se vio en la necesidad de emigrar de la casa y huir. Cabe decir que María nuevamente estaba embarazada. Un día, la joven regresó a la casa a buscar la ropa de los niños, pero ahí estaba Rodríguez. Tan pronto llegó, empezó la discusión. La mujer le dijo que jamás vería a los niños, y de inmediato salió a relucir el rifle. A los segundos, María cayó rendida en el piso. Recibió 8 disparos, varios de ellos en la cara. El hecho horrorizó a la comunidad de Cuipo, en Colón. Presuntamente el asesino estaba bajo los efectos del alcohol. Minutos después, la propia familia de Rodríguez lo entregó por el crimen. Al momento de la indagatoria, el tipo dijo que solo recordaba a medias lo acontecido ese día, pero sí aceptaba su culpa del crimen. En el bajo mundo lo llamaban Pacorita. Su nombre era Gerardo Piedra, quien a los 11 años se convirtió en el asesino más joven que haya podido existir en Panamá. Pacorita tenía un hermano mellizo, Ángel Rubén Olivares Piedra, conocido en el barrio como Gordo. Los que parecían ser unas inocentes criaturas fueron los más temidos en el sector de Samaria, en San Miguelito. En la escuela eran muy tímidos, siempre eran callados y tenían un aprendizaje más lento que los demás estudiantes. Tras su lento aprendizaje, la falta de alguien que los vigilara constantemente y les pusiera atención, cerca de los 9 años, comenzaron a relacionarse con personas mayores que ellos, que los llevaron al mundo de la delincuencia. Desde entonces, el monstruo despertó. El primer asesinato que se le atribuyó a Pacorita fue el de un ciudadano de un mini súper en Veranillo, donde ingresó al comercio para robar e hirió mortalmente al dependiente, quien falleció tras las heridas de bala que presentaba. Su madre reveló a La Crítica, un periódico de noticias, que en realidad su hijo asesinó a 35 personas en su trayectoria, pero que las autoridades solo le contabilizaron 14, ya que no hubo forma de contar los demás. Yo no reconocía a mi hijo. Él tenía como un monstruo dentro. Él mismo me decía que algo le indicaba que matara, contó Ofelia, quien además reveló que su hijo le decía que cuando iba a dispararle a alguien, no iba con intención de herirlo, sino de dispararle en la cabeza. Había algo más fuerte que él que lo llevaba a asesinar, contó la madre. Pacorita siempre vestía de negro y con frialdad cometía sus crímenes. Incluso el niño hacía detonaciones con 2 pistolas 9 milímetros, sin problema alguno, cada una en una mano. Él le decía a su madre que el día que lo fueran a matar, más valía que le dispararan en la cabeza, porque si lo dejaban vivo, él los buscaría para vengarse. Yo quiero que no se repita una historia como esta. Cometí mis errores y lo acepto, pero cuento todo para que las familias que se vean involucradas en algo similar actúen lo antes posible. Dentro del mundo delincuencial, Pacorita y Gordo eran de bandos rivales en el sector de Samaria, algo muy contradicente, toda vez que en muchas ocasiones tenían que verse las caras en la casa y donde convivían en hermandad. En una ocasión, Pacorita llegó hasta la casa con una amistad con la intención de dispararle a su hermano Gordo, pero la sangre de hermano predominó y al menos él no tuvo la valentía de apretar el gatillo, pero su amigo sí, y fue quien le disparó en el pie a Gordo. La vida delictiva de los hermanos Olivares Piedra terminó en el año 2011. Ambos tenían 15 años cuando dejaron este mundo. El asesinato del familiar de uno de los cabecillas de una banda delictiva del área pudo ser la causa de la muerte y desaparición de los mellizos, sobre todo de Pacorita, por quien llegaron a ofrecer hasta $20,000 por su cabeza, con la que posteriormente jugarían fútbol. Los atentados contra los mellizos empezaron en diciembre de 2010,
cuando ya los hermanos estaban más unidos que nunca. Y en una madrugada, unos sujetos ingresaron a la casa de Pacorita y le dispararon en el rostro. Para suerte de él, fue llevado al hospital del niño y en medio de una cirugía le reemplazaron la mandíbula por una de metal, ya que el disparo solo afectó esa parte de la cara, por lo que le dieron salida una vez se recuperó. El 21 de enero de 2011, otro atentado contra Pacorita, nuevamente dentro de su casa, lo mandó por más días al hospital del niño, donde lo mantenían aislado y custodiado por unidades policiales. Sus verdugos lo seguían buscando para asesinarlo. Pero, ante no poder hacer nada, su madre sacó la conclusión de que el hermano, Gordo, pagó los platos. A Gordo lo secuestraron el 25 de enero, 3 días después del atentado contra Pacorita. Desde esa fecha, nunca más se ha vuelto a saber de él. Su madre asegura que en el barrio comentaban que lo que tenían planeado para Pacorita lo hicieron con Gordo, ya que supuestamente jugaron fútbol con su cabeza. También se supone que hubo videos de aquello, pero que ella nunca logró ver. Meses después, Pacorita, cuando se enteró que sería padre, se arrepintió de su vida, a tal punto que fue ungido por 7 pastores de una iglesia evangélica para su cambio. El 4 de septiembre de 2011, cerca de las 9 de la noche, las balas volvieron a sonar en el sector 5 de Samaria. Aunque era costumbre, nadie se sorprendió. Pero al escuchar que se trataba de Pacorita, toda la comunidad se estremeció. Mataron a Pacorita, eran los comentarios que corrían entre los moradores, quienes al llegar al lugar observaron al joven tirado boca arriba, con un tiro visible en la cabeza y en un charco de su propia sangre. Varios conocidos gritaban y lloraban ante el asesinato, mientras que su madre solo guardó silencio. Por el asesinato de Pacorita, solo 2 personas pagaron cárcel. Una de ellas falleció y el otro está en libertad. Entonces, ¿hasta dónde somos capaces de llegar por amor? ¿Hasta qué punto dices tú conocer a la persona con la que duermes al lado? Sin duda alguna, estas personas no merecen más que el peso de la ley o una justicia divina. Hablar de ellos no es necesario, pero no se puede negar que nos hace pensar más de 2 veces en quién confiar. Somos del núcleo al sujeto, donde el misterio se revela hasta donde se deja ver. Comparte el video con tus amigos, dale like y suscríbete para más videos como este. Síguenos en nuestras redes sociales como Del Núcleo al Sujeto y cuéntanos sobre qué te gustaría que habláramos. Nos vemos en un siguiente video.